En las vastas arenas del tiempo y entre las polvorientas páginas de la historia bíblica, se alza la figura de un príncipe cuya belleza y carisma eran legendarios, casi como aquella luz difusa que enciende los cielos al amanecer. Hermosa pero enigmática, Absalón, el hijo del rey David, no solo era reconocido como el más hermoso entre los hijos de Israel, sino que su destino estuvo marcado por una intriga oscura, una ambición feroz que lo llevó por senderos serpenteantes hacia su inevitable caída. Imaginemos por un momento las vibrantes calles de Jerusalén, donde el sol acariciaba las blancas paredes de piedra y las voces de comerciantes y viajeros llenaban el aire. En medio de este bullicio, Absalón caminaba majestuoso como un rey en espera de su coronación. Su cabellera, un simbolismo poético de su poder, ondeaba al viento, tal como el majestuoso león que acecha en la sabana. La Biblia nos cuenta en 2 Samuel 14:25 que en todo Israel no había hombre tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había defecto en él. Este carismático príncipe no solo era admirado por su apariencia, sino que también había tejido una red compleja de intrigas y seducciones que lo colocaron en el corazón de las luchas y traiciones que sacudían el reino de su padre. Su influencia se extendía como una sombra, tocando a todos aquellos con los que entraba en contacto, y su sonrisa podía ser tan dulce como letal su traición. ¿Qué desafíos llevarían a un hijo a rebelarse contra el padre que había sido ungido por Dios mismo? ¿Qué sombras en el corazón de Absalón hicieron florecer el árbol del resentimiento, cuyas raíces amenazaron con corroer el trono de David? Desde su intento de usurpar el trono del ungido rey David, hasta su trágica y humillante caída, nos hablará de las tensiones familiares, de amor y odio, de la verdadera guerra que se libra dentro de un alma consumida por el deseo de poder, y de las consecuencias que se desencadenan cuando la ambición se alimenta sin control. Adentraos, pues, en este relato donde la belleza y la desdicha van de la mano, una narración donde cada giro nos recuerda que, al igual que el cabello inmaculado de Absalón, la imagen exterior puede ocultar las tempestades invisibles que acechan dentro del corazón humano. Su vida y trágico destino están llenos de lecciones de moralidad, de lealtades rotas y de redenciones fallidas. Absalón no es solo un nombre en la historia, es una advertencia, una evocación de los peligros que acechan en el sendero de aquellos que desafían los designios celestiales. Acompañadme en este viaje a través de la complejidad de su vida, marcada por el brillante resplandor del poder y la oscuridad de la ambición desmedida. Imagina un hombre cuya belleza era tan cautivadora que su mera presencia podía silenciar a una multitud. Absalón, hijo del rey David, poseía una gracia enigmática y un carisma que lo convertían en la envidia de todo Israel. Su cabellera era objeto de admiración, tan densa y majestuosa, llegaba a ser pesada en cada corte anual. Pero, más allá de su atractivo físico, se esconde un misterio aún más profundo. ¿Cómo influyó esta hermosura en su destino? ¿Era un don divino o una trampa celestina destinada a atraer los celos y desatar su caída? El pueblo lo admiraba, no solo por su apariencia, sino por la promesa de liderazgo que irradiaba. Sin embargo, esta luz que brillaba intensamente también proyectaba sombras oscuras. Detrás de sus ojos elegantes se escondía una inteligencia astuta, y quizás una impaciencia peligrosamente herida por el deseo de poder. La belleza, esa moneda de cambio en las cortes del pasado, se convirtió en su herramienta y maldición. Atraía lealtades no siempre sinceras, y sus encantos cautivaban tanto a seguidores como a enemigos. Mientras Absalón caminaba por Israel, seguido por miradas admirativas y susurros de envidia, una profecía nacía en el corazón de la nación. Historia personal comenzaban a emerger. Así su belleza no solo trazó su camino, sino que marcó el inicio de un relato lleno de ambición, traición y destino trágico, ejemplo del eterno conflicto entre apariencia y realidad. Imagina por un momento la penumbra de un reino donde los sonidos del río Jordán susurran secretos antiguos. En el corazón de este enigma, encontramos a Absalón, un príncipe atormentado cuyos ojos reflejan la llama de una venganza fría, y a su hermano Amnón, cuya transgresión contra Tamar ha teñido de oscuridad los muros de su hogar. Este no es solo un relato de violencia, es un eco resonante de desesperación y justicia tergiversada. ¿Qué ocurre cuando la justicia se convierte en un juego de sombras en busca de equilibrio? Amnón, embriagado por un deseo que desafía los principios del amor verdadero y se sumerge en la impiedad, comete un acto que condena a su hermana Tamar a la vergüenza y al silencio. En un mundo donde los pecados del hombre danzan alrededor del trono, Absalón, el protector de Tamar, siente cómo el veneno de la traición se mezcla con su sangre. Durante 2 años,
el tiempo se convierte en un preso de sus intenciones, mientras Absalón teje en silencio una red de retribución. Se podría argumentar que el alma de Absalón se encuentra atrapada entre dos dimensiones, una que clama por el perdón divino y otra que se arrastra por el sendero incierto de la venganza. En una cena ceremonial, bajo el velo de una aparente reconciliación familiar, la venganza de Absalón culmina con el asesinato de Amnón. Así, el banquete se transforma en una escena tétrica, donde los murmullos de conspiración se expanden como una sombra entre los invitados atónitos. El acto de Absalón, más que un ajuste de cuentas, marca el inicio de una tragedia familiar, sembrando el caos en el corazón del rey David. Este relato, impregnado de resonancias emocionales y desafíos morales, nos invita a explorar las líneas borrosas que separan la ley divina de las pasiones humanas, preguntándonos, ¿qué es más fuerte, el amor fraternal o la sed de justicia? Imagina las noches frías y solitarias en las que Absalón, príncipe de Israel y alma atormentada por un crimen que perseguía su espíritu, caminaba por los pasillos sombríos de Gesur. La sombra de su hermano asesinado, Amnón, parecía susurrar en cada rincón del palacio de su abuelo, el rey Talmai. El rey Talmai, Absalón, el hijo del gran rey David, estaba desterrado del lugar que una vez conoció como hogar. La reluciente Jerusalén era ahora un recuerdo distante. Cada día en exilio era una danza entre el arrepentimiento y el deseo ardiente de reivindicación. Absalón, atrapado en un dilema donde el amor se entrelazaba con rencor, miraba al horizonte con un fervor enigmático, soñando con el clamor del regreso, la restauración de su honor y el inevitable misterio de su destino. En ese exilio, surge un enigma más profundo. ¿Era Absalón víctima de sus propias pasiones, o simplemente un peón en los oscuros designios del destino divino? Su historia es un relato que susurra a nuestro propio anhelo de redención y aventura, envolviéndonos en un mundo donde la traición, el poder y el misterio entonan un canto seductor e inescrutable. En las sombras de la majestuosa Jerusalén, un regreso se orquestaba con inquietante precisión. Absalón, el hijo de David, con su magnífica melena ondeando como un símbolo de su rebeldía y encanto, había vivido en exilio, desterrado por un crimen que desgarró el corazón de su padre. En esta tierra de secretos las murmuraciones crecían. Joab, el astuto comandante del ejército de David, se movía con la quietud de un depredador en la corte, consciente de que, en la política del poder, las cartas ocultas son a menudo las más letales. Así, en una danza de persuasión y manipulación, Joab jugó su mano. Como una serpiente al acecho, susurros de redención e intriga resbalaban por sus labios, con el objetivo de devolver a Absalón al seno de Jerusalén. La motivación detrás era un enigma. ¿Era lealtad al rey o un deseo más oscuro de sembrar discordia entre padre e hijo? La ciudad, con sus callejones serpenteantes y columnas milenarias, parecía contener la respiración mientras el príncipe regresaba. El retorno de Absalón no solo marcaría un capítulo turbulento en la historia de Israel, sino que plantearía una pregunta en el aire. ¿Había retornado como hijo o como rival de David? En cada esquina, la sombra de la intriga acechaba, transformando el regreso del joven príncipe en una profecía envuelta en misterio. Imagina caminar hacia las sombras de un reino dividido, donde ríos de secretos se entrecruzan en senderos misteriosos. Allá, en los valles susurrantes de Israel, se desató una tormenta emotiva en el corazón de la familia del rey David. Absalón, envuelto en un aura que brillaba con un carisma casi hipnótico, urdía una traición que haría temblar los cimientos del propio trono de su padre. En la encrucijada de lealtad y ambición, que llevó a un hijo a levantar la espada contra quien le dio la vida. Las motivaciones de Absalón no se limitaban al poder. Eran hilos de dolor y deseo tejido en las sombras de una historia familiar compleja. La semilla del resentimiento había germinado tras la violación de su hermana Tamar por Amnón, otro hijo de David. Absalón, encendido por la ira y la sed de justicia, vio en la pasividad de su padre una razón para desafiar su reinado. En su mente, una visión casi mesiánica del liderazgo moral crecía y florecía, proyectándolo como el verdadero salvador del pueblo. El camino hacia el corazón del conflicto está pavimentado con intrigas palaciegas y susurros en la corte. Poco a poco, el carismático príncipe tejía una red de lealtades en las sombras, mientras el rey, cargado con los pesos de su mandato y su propia culpa, no veía cómo su propio hijo se empoderaba con una legión de partidarios, ansiosos por el cambio. Es en esta encrucijada de emociones y clamor, en medio del polvoriento estruendo de caballos y guerreros que se aprestan para la batalla, que se desarrolló uno de los episodios más desgarradores del Antiguo Testamento. En este escenario, la rebelión de Absalón emerge no solo como una traición, sino como una trágica danza de amor y odio entre padre e hijo. Una lucha que resonaría a través de las edades como un eco inquietante de lo perecedero del poder
y lo eterno de las emociones humanas. Imagina por un momento un príncipe que camina con gracia entre la multitud, su cabello dorado brillando bajo el sol de Judea, su voz un suave murmullo que se convierte en el susurro del pueblo. Este era Absalón, un nombre que pronto se convertiría en un susurro en las esquinas del reino. Con su carisma casi hipnotizador, se convirtió en el confidente esperado, mostrando un enigmático interés por cada problema y cada anhelo del pueblo. Las historias cuentan cómo se paraba en las puertas de la ciudad, interceptando a aquellos que buscaban justicia del rey David, su padre. Con astucia velada, prometía escuchar lo que otros no se atrevían, sembrando poco a poco la semilla de la duda en un reinado hasta entonces incuestionable. El misterio no era solo cómo lo hacía, sino por qué. ¿Qué impulsaba a este joven encantador a desafiar a un rey ungido, su propio padre, con un magnetismo tan potente que en poco tiempo, un simple nombre susurrado se convirtió en un clamor que resonó por toda Jerusalén? En el corazón de su estrategia había una oscura sed de poder envuelta en la pasión del entendimiento, que fue desvelando capas de intriga ante un auditorio expectante. Absalón, con su capacidad sobrenatural para generar lealtad, tejía una red invisible de simpatía que lo elevaba cada vez más cerca de un peligroso desafío. Y así, desde las puertas de la ciudad, comenzaba a escribirse un capítulo que cambiaría el destino de una nación. En el polvoriento telón del antiguo Israel, se despliega una trama digna del ingenio de un maestro de ajedrez. Ahitofel, un hombre cuyo nombre resonaba en los corredores del poder con ecos de sabiduría y perspicacia, se convierte en pieza clave en la rebelión contra un rey. Imaginad un consejero, el más cercano al corazón de David, el rey que cantaba para el Creador mismo, ahora cruzando el umbral hacia la traición. ¿Qué sombras ocultaban las decisiones de Ahitofel cuando decidió apoyar a Absalón, el hijo rebelde, en su insurrección? Sus estrategias no eran simples palabras vacías, sino un juego meticuloso de mente y manipulación. Dicen que sus consejos eran como si uno consultara al mismísimo oráculo. Una tarde densa, mientras el viento susurraba secretos a través de los olivares, Ahitofel ofreció a Absalón un plan tan intrincado que si se hubiera seguido fielmente, habría cambiado el destino de un reino. Ahitofel aconsejó atacar rápidamente, sorprendiendo a David antes de que pudiera reagruparse. Este consejo, en su esencia, era una danza con el destino, rápida, decisiva y mortal. Sin embargo, era también un susurro de los dioses del caos, una llamada al título que muchos anhelaban en las sombras. Fue un despliegue de intelecto que aún hoy nos deja perplejos, atrapados en la red de lealtades y decisiones. Ahitofel, en su deliberado abandono de la fidelidad, nos deja preguntándonos sobre el costo del poder y las profundidades de la traición. ¿Fue su traición producto de un desaire personal, de un desencanto profundo con su rey, o quizás un reflejo de anhelos más oscuros y secretos? Así, esta historia se convierte en un enigma eterno, una pregunta sin respuesta que sigue susurrando en las noches estrelladas de la historia. Imagina un amanecer teñido de tensiones no resueltas y traiciones familiares. En el místico bosque de Efraín, los susurros del viento narraban historias de viejas rivalidades. Aquí, las fuerzas de David y su amado pero rebelde hijo Absalón se preparaban para un choque inevitable. Pero no fue solo el acero lo que decidió el destino ese día. La misma naturaleza, como un ente consciente, decidió intervenir. Se dice que el bosque tenía vida propia, raíces que parecían atrapar al desafortunado, ramas que susurraban secretos de traiciones pasadas. Absalón, montado en su mula y con el corazón cargado de ambición y miedo, fue víctima de este entorno sobrenatural. Su cabellera, majestuosa como la de un príncipe, quedó atrapada en las ramas traicioneras, suspendiéndolo entre el cielo y la tierra, una metáfora conmovedora de su ambición desmesurada. Mientras sus fuerzas se dispersaban en el horror del momento, uno no puede evitar preguntarse, ¿fue el bosque un aliado del rey David, o simplemente estaba contando su propia historia, ajena a los designios de los hombres? En las páginas de la Biblia, se despliega una historia llena de intriga y tragedia, la de Absalón, el hijo revoltoso del rey David. En este episodio oscuro, la majestuosidad del bosque de Efraín se convierte en el escenario de su inesperado final. Durante una batalla cruda y despiadada, Absalón huye a caballo. Su larga melena, símbolo de su orgullo y arrogancia, se convierte en su perdición. En un giro del destino que parece bordear en lo sobrenatural, su cabello se enreda en las ramas de un imponente terebín. Allí queda, atrapado entre el cielo y la tierra, como si el mismísimo juicio divino lo mantuviera cautivo. Mientras se balancea impotente, como una marioneta en manos de las circunstancias, Joab, el comandante del ejército de David, recibe la noticia. Sin compasión alguna y en abierta desobediencia a la orden expresa de David,
de proteger al joven, Joab ve la oportunidad de poner fin a lo que considera una amenaza. Como un espectro de la justicia destinada a su propia interpretación, Joab clava su lanza en Absalón, una y otra vez, solo para asegurarse de que no quede duda alguna sobre el destino del príncipe rebelde. Este evento evoca una serie de preguntas perennes. ¿Era Absalón víctima de sus propias decisiones o de un designio divino más grande? ¿Por qué Joab desafió a su rey actuando con tal frialdad? La respuesta, velada en misterio, deja a su audiencia reflexionando sobre las complejidades del poder, la traición y el ineludible destino que parece rodear a los grandes personajes bíblicos. Imaginen este momento. El poderoso rey David, el valeroso guerrero que derrotó a Goliat, ahora se encuentra solo en las sombras del palacio, su corazón destrozado como un templo caído. La majestuosidad de su estirpe y la corona en su cabeza no pueden consolar el abismo que siente en su alma. En su pecho resuena un eco desgarrador, un nombre que sus labios repiten en un susurro cargado de dolor. Absalón, Absalón. David, el hombre escogido para liderar a su pueblo, se enfrenta aquí a un duelo que ninguna espada puede ganar: la pérdida de su hijo. Imaginen el gran rey, con la mirada perdida, rodeado de paredes que alguna vez contuvieron risas, ahora resonantes solo con su llanto. La canción que arrascaba su alma envuelve el aire. Hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en lugar de ti. Este no es solo el duelo de un padre, sino el grito eterno de un hombre ante el crudo rostro de fondos, la mortalidad y el arrepentimiento. En ese instante, David nos recuerda que incluso los más grandes pueden ser derribados por el dolor del amor perdido, un misterio tan antiguo como el tiempo, que deja entrever la paradoja de la vida y la muerte desde la misma. Gracia del Altísimo. Suscríbete para más contenido.